Llegados a este punto, hemos creado nuestra primera presentación con Prezi. Y vamos a ver a continuación otra serie de funcionalidades que tiene la aplicación, aunque sea de una forma más breve. De todos modos, por lo que hemos aprendido, podemos aplicarlo a todo lo nuevo que veamos. Vamos a ir a Prezi Present y desde aquí vamos a ver la opción de convertir un PowerPoint. La aplicación lo que nos pide que seleccionemos con su ruta o que directamente arrastremos un archivo. Yo voy a coger, voy a arrastrar uno y va a tener que cargarlo, que es lo primero. Todo esto dependerá evidentemente de la velocidad de la conexión que tengamos y del archivo, del tamaño, perdón, que tenga el archivo que estemos subiendo. Suele ser algo relativamente rápido, pero puede tardar unos segundos. Lo que va a hacer es que nos va a incorporar el archivo de Prezi, nos va a crear un nuevo archivo y nos va a crear las diapositivas que tengamos en el PowerPoint como imágenes dentro de ese archivo. Lo que tendremos que hacer es ir seleccionando los diferentes capítulos o subcapítulos, los apartados, por decirlo de alguna manera, como queramos agruparlo, la plantilla, etcétera, y a partir de ahí tendremos creado un Prezi de una manera instantánea. Como vemos, lo primero que nos pregunta es si quién puede ver este Prezi y como ya sabemos, pues con la opción gratuita tendremos que marcar cualquiera en la web y ahora tendremos que ir agrupando las diapositivas. Entonces, por ejemplo, nos dice aquí, selecciona una o más diapositivas y haz clic en insertar para crear un tema. Por ejemplo, vamos a crear el tema de objetivo. Oh, perdón. Y tenemos que crear más de dos. Entonces, perdón, vamos a crear, por ejemplo, del sol. Vamos a colocar lo que sea uno. Y vamos a colocar también que sea otro, por ejemplo, toda esta parte en la que hablamos de la energía nuclear y de las ecuaciones de Einstein y lo vamos a dejar así. Entonces simplemente ya hemos prácticamente terminado. Podemos colocarle un título que sea, por ejemplo, la energía. Y ahora vamos a ver lo que hemos hecho y tendremos que ver si tenemos que modificar algo. Si yo, por ejemplo, la presento, veo que tendría la energía. Vemos que aquí tendría que, por ejemplo, que modificar esto, etcétera. Ahora lo iremos puliendo. Y vemos que automáticamente se nos va al primer capítulo que hemos creado. Y como vemos, lo que hace es que coge nuestro PowerPoint y nos lo coloca como una imagen. Iríamos luego al otro capítulo que hemos creado con la ecuación de Einstein. La aplicación de la ecuación, hablamos ahí del proyecto Manhattan, unos datos obtenidos de Asimov y como vemos que es una presentación bastante atrayente, pero ciertamente queríamos, por ejemplo, colocar en la de objetivo, tendríamos que colocarla en alguna parte, entonces podemos directamente arrastrarla y crearla, porque como no podemos crear un conjunto, porque como es individual, entonces la vamos a colocar también que sea la primera. Podemos jugar con lo que ya hemos visto de irlas alineando y de ir trazando la ruta, perdón, el camino que queramos de la mejor manera posible. Y también finalmente quiero colocar la de las energías renovables que teníamos aquí, el último cuadro en esta parte de aquí. Voy a hacer más grande el Canva, voy a hacer más grande el fondo. Aquí ya hemos quedado que el logo no lo voy a poner. Y por ejemplo también voy a quitar el subtítulo que no lo voy a colocar para este ejemplo. Evidentemente con el estilo podría ir jugando con el fondo que quiero, pues se lo puedo cambiar automáticamente como ya hemos visto. Si me gustaba el fondo que tenía lo dejo, etcétera, y puedo ir jugando con las formas del tema. Si no me gustan estas especialmente, pues puedo ir modificándolas a mi mayor conveniencia. También puedo ir cambiando los estilos de colores. Esta segunda me gusta. Pero todo esto es algo que ya hemos visto, entonces es muy sencillo una vez que ya hemos trabajado en ello. Entonces, como podéis ver, como lo estoy haciendo por primera vez, me está haciendo un pequeño tutorial, me está guiando. Entonces, fijaros, perdón, no estaba al principio de la presentación. Me voy al principio y simplemente si la ejecuto, pues tengo aquí mi objetivo, tengo aquí las diferentes diapositivas. Es una manera de coger y reaprovechar una presentación previa que tuviera, por ejemplo, hecha ya con PowerPoint. Voy a pulir algunas cosillas. Y, por ejemplo, esto lo voy a poner ahora, quedaría mejor si lo colocara con un color blanco.
y esto igual. Evidentemente podría pulirla, hacer mil cosas. Pero bueno, yo creo que ya se ve perfectamente cómo podemos reaprovechar de una manera bastante sencilla un PowerPoint que ya tengamos previamente y jugar con él para convertirlo en algo diferente aquí mediante la utilización, en este caso, de Prezi. Lo que podríamos hacer ahora, como ya sabemos, es utilizarlo como una presentación, o si quisiéramos podríamos convertirlo como a un material que quisiéramos que los estudiantes pudieran verlo. Vamos a ver otra opción, también de una forma breve, que sería cómo partir de una plantilla. Nosotros volvemos a ir a Prezi Present y en lugar de empezar de cero o cuando hemos cogido y hemos creado una nueva, que lo hicimos a partir de esta opción, que marcamos la opción en blanco, podemos perfectamente crear a partir de una plantilla. Como vemos, es el mismo menú. Lo que pasa que aquí, en vez de utilizar la opción en blanco, podríamos seleccionar una de las diferentes plantillas que tenemos a nuestra disposición. Por ejemplo, vamos a seleccionar esta, podríamos hacer una previsualización de el funcionamiento, perdón, del contenido de la plantilla, y como veis son muy visuales, y fijaros, jugando con trayectorias, etcétera, podemos hacer una línea de tiempo, podemos evidentemente dotar a nuestra presentación de un aspecto visual muchísimo más atractivo. Como veis, tenemos cosas de historia, por ejemplo, esta por ejemplo podría ser una muy buena presentación, un buen material para utilizarlo como presentación, hablando por ejemplo del docente, para una primera clase, para un curso online, etcétera. Entonces, mira, por ejemplo, vamos a utilizar esta, pues vamos a ponerle la prueba 2, P2, como siempre la comparto con cualquiera en la web, le digo que cargue, entonces acordaros, ahora se me va a crear mi espacio de trabajo con mi plantilla cargada y ahora podremos trabajar sobre ella. Tengo mi Canva en el que tengo este Back to School, como todo es totalmente editable, pues voy a coger, por ejemplo, poner el nombre de la asignatura. Esto evidentemente está en inglés, podría ponerlo en castellano. Uy, perdón. Y a partir de aquí podría ir jugando con los diferentes elementos. Esto ya sabemos cómo se trabaja. Pues me voy al bienvenidos y pongo aquí bienvenida. Y ponemos, por ejemplo, aquí a la clase. Docente. Hago doble clic si quiero hacer zoom y aquí podría poner, por ejemplo, mi foto. Podría ir editando para colocar mi foto, acordarlo simplemente pues haciendo clic sobre ello. Evidentemente mi foto no la voy a sacar de un botón de internet, la subo como hemos hecho con los otros elementos y como veis es todo totalmente editable. Que en algún caso quiero volver y voy a volver al parent, que en algún caso quiero coger y quito un apartado, pues acordaros, fijaros, ya lo tengo como están hilados. Si yo quito por ejemplo este de en medio, ahora cuando clico automáticamente me ha saltado esa ruta. Si quiero colocar uno antes del otro, lo modifico y ya lo tengo colocado, puedo redimensionarlo. Es muy sencillo, por ejemplo, encontrar la alineación de los diferentes elementos, porque como veis la aplicación con las guías es muy fácil. Y entonces, partiendo de esto, yo puedo, con las diferentes plantillas, puedo crear una presentación bastante atractiva visualmente, de una manera muy sencilla. Evidentemente nosotros hemos partido desde cero precisamente para que vierais cómo se introducen todos los elementos, pero utilizar una plantilla de estas yo creo que es una muy buena opción y a partir de aquí ir modificándola a nosotros para que tenerla a nuestro gusto y que se adapte más a nuestra intencionalidad docente. Finalmente, vamos a explicar otro par de opciones que tiene la aplicación. Ya comentamos que Prezi Video me permitiría la posibilidad de mezclar una presentación de Prezi con un vídeo grabado. Es una opción que podéis investigar por vosotros mismos.
Y yo voy a comentaros finalmente la posibilidad de Prezi Design. Esto es algo que se ha añadido de una forma reciente a Prezi, puesto que hace un año prácticamente, desde el último año, no contaba con esta funcionalidad. Entonces, otras aplicaciones como por ejemplo Canva, que la vamos a explicar en este curso, entre comillas, le estaba comiendo terreno a Prezi. En otro curso del soft hablamos de otras dos aplicaciones como son Powtoon y Genially, que también estaban creando este tipo de contenidos al mismo tiempo que presentaciones, y entonces parece ser que la gente de Prezi se ha puesto las pilas en este sentido y ha comenzado a crear nuevos contenidos. Ya no solo es hacer presentaciones con Prezi Present, sino que ya tenemos la posibilidad de crear infografías, informes, carteles, etcétera. Vamos a descubrir ahora de una manera muy somera cómo manejar este tipo de funcionalidades que tiene Prezi. Y decimos que de una forma somera porque a lo largo del curso vamos a trabajar de una manera mucho más detallada con la posibilidad, por ejemplo, de hacer carteles, infografías y otro tipo de presentaciones. Lo vamos a hacer en otra de las aplicaciones que es Canva. Finalmente vamos a ver algunas de las funcionalidades y las vamos a comentar. Bien, vamos a empezar a trabajar. Podríamos hacer, por ejemplo, carteles. Entonces, yo directamente podría decirle, quiero hacer un diseño, pues como ya sabéis, de la misma manera que hacer las presentaciones, le puedo decir, crea un diseño. Y automáticamente me sale un selector de infografías. Perdón, un selector en el que tengo las diferentes materiales que puedo crear y que está agrupado por categorías, donde tengo infografías la primera, diseños para realizar vídeos, diapositivas. Esto sería, por ejemplo, más parecido a lo que era un PowerPoint. Puedo hacer gráficos, puedo hacer mapas interactivos, puedo hacer publicaciones en redes sociales, encabezados de emails, etcétera. Creo que una de las cosas más útiles que podríamos ver sería, por ejemplo, las infografías. Algo que hacemos habitualmente en las clases es, por ejemplo, crear una línea de tiempo. Entonces, fijaros, yo hago clic en la línea del tiempo y fijaros cómo me dice aquí, desplazarse hacia abajo. Claro, tendría una línea de tiempo que no sería algo estático, que podrían ir apareciendo elementos, gráficos, etcétera, y con los que el estudiante podría interactuar. Si le digo, por ejemplo, que utilicemos la plantilla, pues le vamos a poner, por ejemplo, infografía 1, cualquiera en internet la puede ver y vamos a decirle continuar. Se nos abrirá un área de trabajo que es bastante parecida a la que teníamos en Prezi Presenter desde el punto de vista de diseño, pero que evidentemente tiene sus variaciones, pues porque ya no tenemos, por ejemplo, la posibilidad de ir añadiendo diferentes zooms, etcétera, cosas por el estilo. Si yo cojo un elemento, esto sí es muy parecido, pues se me activan una serie de iconos en las que yo puedo ir modificando, por ejemplo, el ancho del elemento, del cuadro de texto, puedo ir jugando con su transparencia, fijaros cómo va desapareciendo, puedo hacerle animaciones si quiero que vaya apareciendo el elemento conforme yo me vaya desplazando por la infografía o cuando la cargue. ¿Ves cómo puedo configurar todos los elementos? Lo voy a volver a seleccionar. Puedo ir jugando con el color de texto, es algo habitual, pues por ejemplo puedo poner, aquí lo vemos en violeta, en blanco, etcétera, viene puesto en un gris. Puedo ir jugando con los tipos de letra, los tamaños, los espaciados, esto es algo que se hace mucho en las animaciones, en las infografías, el jugar, por ejemplo, a mí es algo que me gusta hacer es cuadrar el tamaño del título y el subtítulo a base de jugar con el interlineado. Claro, aquí vemos que podemos ir modificando, pero solo hasta un máximo, como podemos ver el 2. Esto hay otras aplicaciones que me pueden dar más juego precisamente con esto, y este es uno de los ejemplos por los cuales, por ejemplo, en Canva nos permite trabajar más, nos permite jugar más, por decirlo de alguna manera. Aquí tenemos, por ejemplo, un gráfico en el que podemos aquí podemos editar los diferentes tipos de gráfico, como podéis ver. Los valores del gráfico podemos jugar con ellos. Tenemos aquí, por ejemplo, las propiedades del gráfico, los colores, y cómo queremos que aparezcan los diferentes elementos, las fuentes, el formato de los datos. Podemos jugar, como podéis ver, con muchísimas posibilidades. Evidentemente todo esto iríamos colocando desde una plantilla, y aquí tenemos, por ejemplo, un inconveniente de esta aplicación, que es que, por ejemplo, yo tengo aquí una plantilla, es un icono muy bonito de un maletín, y le puedo decir cambiar imagen. En el momento que yo utilizo una imagen libre es perfecto, pero imagínate que yo quiero poner un sol
Entonces le digo que busque y automáticamente me encuentra algunas imágenes de sol, pero muchísimas de ellas son imágenes de pago, como ya hemos podido ver en otras situaciones. Ciertamente yo puedo jugar con agregar textos, porque estos son los contenidos que yo tengo cargados en la infografía, pero yo puedo jugar a agregar más textos. Simplemente selecciono un elemento, lo arrastro. Puedo jugar a agregar gráficos, puedo jugar a agregar mapas, a subir imágenes, iconos, etcétera, como veis aquí, y agregar elementos y formas. Luego además también tengo la posibilidad de vincularlo con un vídeo que yo haya creado en la propia plataforma o alguno que esté subido a internet en los habituales repositorios como pueden ser YouTube o Vimeo, o a partir de una URL que yo incorpore automáticamente. Como podéis ver, tiene potencial, tiene muchísimas opciones, pero en el curso tampoco lo vamos a trabajar mucho más porque me parecería reiterativo, como os digo, porque ya vamos a trabajar bastante con las posibilidades que nos van a ofrecer otras aplicaciones, como en este caso es la de Canva. Sí vamos a ofrecer una última funcionalidad que es la de convertir un archivo PPT en una infografía o en un documento. Entonces vamos a jugar y vamos a traer la misma infografía que habíamos cargado en la vez anterior. La cargamos. Como vemos está subiéndola y nos comenta que puede tardar unos minutos. Vamos a hacer una pausa en el vídeo para que no sea tan pesado de ver. Termina de cargar, no es un tiempo de carga especialmente grande, pero como podemos ver está aquí creando los diferentes materiales. ¿Qué ha hecho? Pues la aplicación lo que ha hecho es que ha cogido el PowerPoint y automáticamente lo ha traducido a su posibilidad que tiene de, perdón, a la funcionalidad que tiene de hacer presentaciones. Entonces hemos convertido el PowerPoint en un Prezi. ¿Lo hace bien? Pues hace las cosas bastante bien. Por ejemplo, fijaros cómo detecta imágenes, etcétera. Pero, por ejemplo, cuando cogemos cuadros de texto, aquí me ha detectado cada línea del texto como un cuadro de texto diferente. Eh, Evidentemente, la posibilidad de utilizar una aplicación como esta, pues evidentemente la podemos personalizar ahora con las opciones que tiene precisamente Prezi, pero perdemos la potencialidad de utilizar el Canva, de utilizar el fondo y hacer los zoom y todo este tipo de historias, que es lo que le da la identidad a Prezi, es lo que lo hace ser especial, ser diferente. Y realmente para acabar haciendo un PowerPoint como este, pues para eso utilizamos PowerPoint o en su defecto cualquiera de las aplicaciones de LibreOffice o por ejemplo la presentación, la aplicación de presentaciones, el Slides que tiene directamente Google. Es más sencillo de utilizar y nos va a dar un resultado muy parecido. La verdadera utilidad que tiene precisamente la utilización de este tipo de aplicaciones para la creación de carteles, informes y cosas parecidas es precisamente su banco de plantillas. Porque como veis, en eso gana muchísimo a todo el resto de aplicaciones, como por ejemplo podríamos llamar las que os acabo de decir, como por ejemplo PowerPoint o utilizar slides de Google. Imagínate que queremos hacer para una clase, como vemos aquí, carteles motivadores, pues fijaros qué sencillo es coger cualquiera de estos carteles y modificar algunas cosas. Es más, es que directamente nosotros podemos coger cualquiera de estas plantillas, por ejemplo, póster 1. Cualquiera de internet, le decimos continuar. Y es un diseño, este que acabo de coger, que es, como podéis ver, totalmente simple, pero que es verdad que nosotros a lo mejor somos docentes y no somos expertos en diseño. Entonces, una plantilla de este estilo nos puede ayudar desde el punto de vista que yo, por ejemplo, ahora cambio la imagen, pongo una imagen de las que yo tengo. Voy a, por ejemplo, a subir la imagen, una imagen que tenía aquí del sol. Y fijaros, es tan sencillo como, por ejemplo, seminario de energía solar. Puedo cogerlo ahora, lo vamos a modificar un poquito el tamaño porque quizás estaba muy grande, veis, es muy sencillo manejar.
No quiero particularizar mucho, entonces voy a poner estudiantes de primero. Y podríamos poner, por ejemplo, aquí, poner la hora y fecha, hora, fecha y lugar. Pues fijaros qué sencillo nos podría resultar hacer un cartel o cualquier tipo. Vamos a seleccionarlo todo. Ahora. Evidentemente esto lo podemos cuadrar así. Pues fijaros, hemos hecho un cartel de una manera muy sencilla, un aspecto visual totalmente diferente. Esto lo intentamos hacer en Word PowerPoint, lo podemos hacer, no hay ninguna dificultad, es relativamente sencillo, es inspirarnos quizá en el diseño. Bueno, yo creo que con esta parte creo que hemos dado un pequeño vistazo a Prezi. Evidentemente hay muchísimas más opciones, se pueden hacer presentaciones espectaculares, porque se pueden hacer presentaciones espectaculares, se pueden hacer materiales espectaculares igualmente, pero claro, hemos partido desde cero y la idea es daros una introducción, que conozcáis las aplicaciones. A partir de aquí, creo que cualquiera de vosotros o de vosotras puede utilizar esta aplicación para sus clases, para su día a día y para hacer muchísimos tipos de materiales docentes.